Muy buenos días a todos. Yo la verdad es que muchas de las cosas relativas a el problema actual de la educación y los problemas de fondo fueron ya tratados por el ministro, de manera tal que lo que yo quiero hacer es dar un punto de vista de un análisis que hicimos en el Consejo de la SOFOFA con algunas complementaciones. Primero, quiero referirme a una introducción, ¿no es cierto?, que educación tenemos que distinguir distintos sectores. Hablamos de educación básica y media, y ciertamente incluye la preescolar, la educación superior y también lo que es capacitación y educación continua. No circunscribamos el problema de la educación simplemente al tema de los estudiantes que hoy día están en el conflicto. Y lo segundo, que es un tema que a mí me parece muy importante siempre remarcar, es que educación no solo tiene que ver con la entrega o aprendizaje de conocimiento, tiene que ver, y creo que hace mucha falta, el comportamiento, cómo se les enseña a los jóvenes y a los niños, ¿no es cierto?, las normas de conducta necesarias para poder desempeñarse en una sociedad civilizada. Los problemas de la educación en el conflicto actual, creo yo, obedecen a problemas reales. Y los problemas reales son que tenemos una calidad de la educación insuficiente, inadecuada, pónganle ustedes el adjetivo que se quiera, pero no tenemos una buena educación y tenemos que mejorarla. Tenemos una buena cobertura, hemos avanzado bastante y yo creo que es un tema en el que todos estamos de acuerdo. Pero esa realidad hoy día, y creo que lo que ha dicho el ministro es bien alentador, ¿no es cierto?, en el sentido de que es un problema que tenemos que enfrentar. Un segundo problema que hoy día yo diría está en las causas principales del conflicto es lo que yo llamo el endeudamiento de la clase media. Aquí tenemos un porcentaje muy grande de estudiantes, aquí ha crecido la cantidad de estudiantes, como se ha visto, ¿no es cierto?, de manera muy significativa. Tenemos hoy día 10 veces más estudiantes en la educación superior que lo que había en los 60 y 5 veces más que la que teníamos en los años 70. Es un incremento explosivo. Y mucha gente, especialmente clase media y clase media baja, ¿no es cierto?, accedió a la educación superior, se endeudó pensando que era posible y que el otorgar un título universitario era garantía de un retorno en términos de ingreso importante, con lo cual se iba a poder pagar el endeudamiento, cosa que no necesariamente es así. No hay que olvidarse que la educación superior, como su nombre lo indica, es educación y no es garantía de empleo. Y yo creo que ese es un problema real y yo creo que ese es uno de los fundamentos principales del apoyo que ha tenido en la ciudadanía. Y por último, algo que también mencionó el ministro, ¿no es cierto?, es necesario mejorar la supervisión, información, sobre todo de la calidad y la empleabilidad de las carreras que se otorgan por las distintas universidades. Yo creo que también es necesario aclarar en términos importantes algunas de las normativas y regulaciones y leyes, en particular aquello relativo al lucro. Por lo tanto, estos problemas reales, ¿no es cierto?, son los que gatillan o sobre los cuales se sustenta el conflicto, pero esto ha sido de alguna manera aprovechado o usado, ¿no es cierto?, a través de eslogan y consignas. El problema real, ¿no es cierto?, es la falta de acción y acciones equivocadas. La gratuidad de la educación. No hay que confundir los problemas que ya mencionamos como reales con lo que son las consignas. ¿Cuál es la consigna principal? La gratuidad de la educación. Esto, yo creo que cualquier persona con un análisis medianamente sencillo y serio, ¿no es cierto?, se da cuenta que la gratuidad de la educación, digamos, en general, para todos es absurdo. La gratuidad de la educación tiene que ser para dar oportunidades a aquellos que no tienen la posibilidad de poder pagar. Darle gratuidad de la educación a los hijos de los ricos no solo es una insensatez, es una estupidez, ¿no es cierto?, como sociedad, porque no tiene ningún sentido. Tampoco tiene sentido dar educación gratuita a aquellos que no se esfuerzan y que no estudian. Y estudiantes que no estudian y no se esfuerzan, por lo menos yo conocí en mi tiempo a más de algunos, ¿no es cierto? Y creo que en todas las generaciones lo han habido. Tampoco podemos promover, ¿no es cierto?, estudiantes eternos. Y por último, también se requieren las condiciones académicas, ¿no es cierto? Si no se tiene la capacidad para poder terminar o desarrollar una carrera, no puede tener esa persona
acceso gratuito, ¿no es cierto? Segundo, el lucro. El lucro ha sido como el gran tema. Lo decía el ministro, ¿no es cierto? La ganancia se ha estigmatizado con la palabra lucro. Yo uso incluso una expresión un poco más benevolente, ¿no es cierto? Y laudatoria. Yo hablo de la justa retribución a la inversión. Eso, alguien que invierte algo, ¿no es cierto?, espera retorno. Bueno, el lucro, ¿no es cierto?, se ha estigmatizado, y la verdad es que lo que importa es si la institución que entrega la educación la entrega en calidad y a precio razonable. Desde el punto de vista de quien accede a una institución de educación, no tiene importancia respecto si es el Estado, si es una institución religiosa, si es una sociedad que tiene intereses en tener excedentes y redituar la inversión, ¿no es cierto? Yo creo que aquí se ha absolutamente desenfocado el esquema. Aún más, se ha desenfocado pensando que el no tener fines de lucro, y más aún el que sean instituciones del Estado, garantiza el que va a funcionar el sistema mucho mejor y vamos a tener de calidad. Dos cosas. Uno, las instituciones universitarias del Estado son más caras que las instituciones privadas. En promedio son aproximadamente el doble. Eso, si quieren las cifras, después yo se las puedo poner en internet. Y en el caso de la emblemática de la Universidad de Chile, es más de 3 veces. Alguien podría decir, bueno, pero la calidad es mucho mejor. Tampoco es efectivo. Pongo 2 ejemplos. Las mejores escuelas de medicina son la Universidad de los Andes y la Universidad Católica. Una con subsidio del Estado, la otra sin ningún subsidio, privada. Entonces, no confundamos la discusión, ni estigmaticemos el lucro. Veamos si se entrega una educación de calidad a un precio razonable. Y por último, ¿no es cierto?, el gran paraguas del Estado docente, nada garantiza, y creo que no tiene ningún sustento intelectual serio, el decir que con los mismos alumnos, los mismos profesores, los mismos programas de estudio, por el solo hecho de pasar al Estado, haciendo consideración a lo que ya dije, que el Estado no entrega necesariamente la mejor calidad y si es más caro, ¿no es cierto?, vamos a solucionar el problema. Creo que no tiene ningún sustento racional. Ahora, estas realidades que han sido de alguna manera distorsionadas por las consignas, ¿no es cierto?, tienen instigadores, gente que aprovecha esto para sus propios fines y propósitos. El Partido Comunista, yo quiero decirlo con todas sus letras, no es casualidad que 7 u 8 de los principales dirigentes que aparezcan pertenecen a esta colectividad. Los restantes o son anarquistas o muy pocos, diría yo, no son susceptibles de clasificarse en esas consideraciones. Claramente aquí hay una orientación y un propósito y fines distintos al tema de calidad de educación. Y después están los carteles. Y los carteles yo distingo 2. Carteles entendiendo, ¿no es cierto?, agrupaciones de personas que se asocian a efectos de tener beneficios para sí mismos, reparecido al lucro. Primero, el cartel del CRUCH, ¿no es cierto?, los rectores del Consejo de la Universidad del Estado. Hemos visto a los rectores desfilando por las calles por mayores presupuestos, en circunstancias que, como decía antes, ¿no es cierto?, tienen una mayor costo y con calidad discutible. Ahora, siempre se usa el gran argumento de decir, pero es que ellos son universidades de excelencia que realizan importantes labores de investigación. Hoy día hay universidades privadas que también tienen importantes labores de investigación. Pero no voy a hacer ninguna apología de personal, sino que voy a citar al padre Fernando Montes, que nadie podría decir que es un instigador del lucro o alguien que está en pro, ¿no es cierto?, de un sistema neoliberal. El padre Montes dijo, mire, este tema de la investigación, denme a mí la plata, a la universidad que yo dirijo, y le aseguro que hago lo mismo o más que hacen las universidades que hoy día reciben tremendos subsidios del Estado. Colegio de profesores, ¿no es cierto? Conocemos al presidente del Colegio de Profesores, también en la primera fila de las manifestaciones, ¿no es cierto?, en que ha sido tremendamente exitoso. Tenemos hoy día una ley que se ha dicho por todos, o diría yo por casi todos, ¿no es cierto?, que es el estatuto docente, que ha mantenido inamovilidad en el sector del profesorado y no ha permitido una correcta evaluación de desempeño. Yo diría que esa es una de las principales causas de la
inadecuada calidad de la educación en nuestro país. Hay otros también, que no voy a mencionar a efecto de mantenerme en el tiempo. Los hechos reales, ¿no es cierto? Los problemas que tenemos, los slogans, los indicadores. Vamos ahora a los hechos reales. Algunos fueron ya mencionados por el señor ministro. El contraste, ¿no es cierto?, entre la realidad y las consignas. La cobertura. Creo que ya lo mencioné, ¿no es cierto? La cobertura hoy día es tremendamente grande. Hoy día estamos cerca del 50% de los jóvenes entre 18 y 24 años que están en condiciones de estar en educación superior, que se compara con un 10% de los años 70 y con un 5% de los años 60. O sea, un incremento extraordinariamente grande. En materia del gasto, ya lo mencioné, tenemos un sector privado que ha dado una importante cobertura. Esta cobertura, ¿no es cierto?, ha sido las inversiones y toda la enorme cantidad de recursos que requiere el montar este crecimiento gigantesco de 10 veces, ¿no es cierto?, ha sido asumido de manera importante por el sector privado. Hoy día, cerca del 70% de los estudiantes de educación superior, 70% están en instituciones privadas. Y ya a partir del 2010, más del 50%, más de la mitad de los estudiantes universitarios provienen del sector privado. Por lo tanto, es importante destacar también ese tema. Y por último, ¿no es cierto?, el profesorado. Yo creo que el profesorado, y también lo mencioné, ¿no es cierto?, a través del estatuto docente ha conseguido incrementos de remuneraciones importantes, que por cierto a lo mejor no son suficientes, pero claramente, ¿no es cierto?, hoy día tenemos una sobredotación, particularmente en el sector del alero municipal, ¿no es cierto?, semiestatal, porque no es posible desvincular profesores y la matrícula ha bajado y sin embargo seguimos con la misma cantidad de profesores contratados y tampoco podemos evaluar el desempeño. Yo creo que ahí hay un nudo gordiano tremendamente complicado y necesario de mejorar. Otra realidad son los actores y creo que se ha mencionado. Fíjense que los alumnos en conflicto han oscilado entre el 5 y el 10% de los establecimientos. Si uno compara las manifestaciones, se habla del orden de 60, 80 mil estudiantes manifestantes, porque de los manifestantes no son todos estudiantes. Hay muchos que son de otros gremios y hay muchos que son no estudiantes, ¿no es cierto?, algunos que incluso van con propósitos delictuales. Esto en un universo de más de 1 millón de estudiantes en el caso de educación superior y casi 3 millones en la educación secundaria y básica. De manera tal que estamos hablando de un porcentaje muy chico. Lo voy a graficar. Si suponemos que efectivamente todos son estudiantes, ¿no es cierto?, estamos hablando de menos de la mitad de los estudiantes que tienen ACAP. Eso es lo que hoy día son los que están en huelga y probablemente los que se manifiestan. Después el apoyo ciudadano. Yo creo que es razonable que si se hacen encuestas, alguna de más dudosa verosimilitud, ¿no es cierto?, estas que se hacen por internet, en que se ve que varias personas votan varias veces, digamos, el apoyo ciudadano es natural, la causa es noble. ¿Cómo no va a ser noble el que se apoye a los estudiantes que están en condiciones de dificultad de no poder acceder a la educación, que tienen que se les dé apoyo, ¿no es cierto?, a la gente de mérito, que se mejoren las oportunidades? Yo creo que eso es la clásica, ¿no es cierto?, situación de el débil frente al fuerte, y eso genera naturalmente una adhesión ciudadana. Pero también, y lo dije al principio, ¿no es cierto?, aquí hay un problema real de la clase media y la clase media baja. No nos olvidemos que la clase media en Chile hoy día supera el 60% de la población. Por lo tanto, tener un 70% de apoyo no es nada irreal cuando esa gente está propugnando, ¿no es cierto?, y promoviendo el que se dé una solución a su problema y por otra parte se dé la gratuidad. Y por otra parte la oferta del gobierno yo creo que ha sido generosa. Yo creo que la ha mencionado el ministro, la Superintendencia de Educación a mí me parece importante. A mí me parece importante las reformas a la normativa y las reformas legales que se están proponiendo y creo en definitiva que las cifras de dinero, tanto el aumento presupuestario como los 4.000 millones de dólares que ha hablado el gobierno, ¿no es cierto?, son importantes. Ahora, no solo es importante gastar más, sino que es importante gastarlo bien. Y yo creo que poner más dinero a un sistema que sabemos tiene ineficiencias claras en todos los sectores no tiene mucho sentido. ¿Cuál es el pronóstico? Yo creo que en definitiva el pronóstico lo estamos viendo. Hay una dilución de la intensidad del movimiento,
hay una decisión de la autoridad de avanzar adelante, ¿no es cierto?, en las distintas propuestas, y yo creo que lo más probable es que vamos a seguir viendo minorías intensivas, pero sí el país de alguna manera, ¿no es cierto?, empieza a cansarse del tema. Quiero dar un par de comentarios respecto de que este no es un problema solo en Chile. El problema de la inquietud, la molestia social, ¿no es cierto? Y creo que Hans Seven hizo en el Mercurio una buena definición, ¿no es cierto? Esta suerte de frustración, de no poder acceder a todo lo que se quiere es importante. Yo creo que particularmente en la juventud, ¿no es cierto?, hay una carencia o ausencia de valor, hay nuevos íconos. Yo hago ahí un parangón, ¿no es cierto?, por lo menos desde el punto de vista mío, y quiero terminar con una cita de Alessandro Barico, ¿no es cierto?, de un cambio de ciclo, un cambio de época tremendamente importante. Es la estética del David versus la estética del Daddy Yankee, sin ofender a nadie, ¿no es cierto? Personalmente lo encuentro no muy, prefiero el David, para ponerlo más simple. Creo que faltan proyectos de vida en los jóvenes, y ese es un tema que es de la sociedad, no solo es un tema de la educación. Hoy día las grandes aspiraciones de los jóvenes, y naturalmente fomentado por este verdadero caja de resonancia que es los medios de comunicación y en particular la televisión, o ser cantante, o ser bailarín, o ser futbolista, o desgraciadamente, ¿no es cierto?, tener una situación de delincuencia o de drogadicción tremenda. La gran caja de resonancia de los medios de comunicación y en particular la televisión, ¿no es cierto? El Internet y las redes hoy día sirven como caldo de cultivo a todas estas cosas. Decía alguien, lo oía el otro día, ¿no es cierto? El Internet y las redes son tremendamente importantes para alentar la participación ciudadana. Pero no sé, y no lo digo yo, cito, si son realmente que contribuyen a la democracia y al funcionamiento de una sociedad. Hay un círculo vicioso entre estas comunicaciones y redes, los que salen en las noticias son los que en definitiva están en las redes, pero los que ponen en las redes son los mismos comunicadores, ¿no es cierto? Una carencia o una disminución de la riqueza del lenguaje escrito y oral en los jóvenes tremendo, y las relaciones interpersonales tremendamente problemáticas hoy en día para el mundo juvenil. Quiero terminar con 3 reflexiones, 2 primeras que me parece importante de Hubbard, un pensador inglés, ¿no es cierto?, que dice que el grado académico es un certificado social, no una prueba de competencia. Y eso es muy importante, y particularmente en el caso del endeudamiento. Mucha gente creyó, por desinformación o por desconocimiento, ¿no es cierto?, que el tener un título, como se decía antes, el tener un cartón, era garantía de una estabilidad, de una vida de buenos ingresos y una buena vida. Eso no necesariamente es así. Y por último, ¿no es cierto?, respecto del tema de el ataque a aquellas instituciones que hoy día entregan educación privada y que tienen, como digo yo, fines de lucro, que lo ejemplifica, ¿no es cierto?, como las retribuciones, las inversiones. Una cita de Churchill que dice: algunos ven a la empresa como un blanco al cual disparar, otros lo ven como una vaca a la que ordeñar, pero muy pocos lo que la ven como el gran empujador, ¿no es cierto?, que tira el carro a la sociedad. Y por último, para terminar, quiero citar a Alejandro Barico, ahí se me fue, pero lo puedo citar porque lo tengo escrito. Alessandro Barico es un pensador italiano muy bueno, y recomiendo un libro de él extraordinariamente interesante que se llama Los bárbaros, o la barbarie, ¿no es cierto?, que es referente a este cambio de época que tenemos hoy día en el mundo y que yo creo que es una realidad. Y él dice, Barico, citando a un escritor, ¿no es cierto?, en referencia a aquellos que vivieron la época, dice él, romántica. La época romántica comienza como a mediados del siglo XIX y tiene una cita en este libro muy buena del comentario crítico al estreno de la 9ª Sinfonía de Beethoven en el 1850 por ahí. Lapidaria, dice que es una música liviana, que no tiene el contenido y la riqueza que tiene la música anterior, y que esto es solamente para cerebros de gente que es completamente poco racional, liviana, superficial. Eso era la crítica contra Beethoven, ¿no? Y hoy día Beethoven es el ícono de la música clásica, ¿no es cierto?, que naturalmente con el hip hop y el rap tienen alguna diferencia. Ese es el quiebre que se produce en las épocas.
en la época de la época clásica a la época del romanticismo. Y dice Barico, nosotros estamos saliendo de la época del romanticismo y estamos entrando en una nueva etapa, la etapa que comienza en el siglo XXI. Y aquellos que estuvieron en la época romántica es a lo que se refiere esta frase con la cual quiero terminar mi intervención. Dice, ellos, por aquellos que vivieron en la época romántica, al contrario de nosotros, vivieron años en que la palabra escrita fue expresión antes que comunicación. Yo creo que ese es un gran problema de nuestra sociedad moderna. Estamos entregando comunicaciones, pero estamos entregando poco de las expresiones del pensamiento de cada uno. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio Guzmán. Corresponde ahora que José Joaquín Briner haga su intervención. Juan Antonio se tomó algo más de los 10 minutos, previstos, pero habría sido una canallada pararlo, puesto que lo vi muy embalado. José Joaquín, el podio es tuyo. Muchas gracias, Héctor, y muy buenos días. Estaba recordando yo al escuchar a Juan Antonio este famoso y hermoso poema del gran poeta egipcio de comienzos del siglo XX, Cavafis, que se llama Los Bárbaros. Y en breve la historia es, vienen los bárbaros y todo el pueblo está absolutamente entre asustado, fascinado, aterrado de los bárbaros que iban a llegar. Y el rey acompañaba con su corte al pueblo, al bajo pueblo, y todos igualmente estaban profundamente conmovidos frente a esta llegada de los bárbaros tan anunciada. Y pasa el día, y llega la tarde, y baja el sol, y se acerca la noche, y los bárbaros no vienen. Y Cavafis se pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer ahora que los bárbaros no llegaron? Bueno, yo quiero hablar más bien de los desafíos de la educación y hacer muy rápidamente una presentación sobre el estado actual de la educación en Chile, porque en realidad los desafíos de los sistemas educacionales tienen que ver con el estadio, la fase en que los sistemas se encuentran. Y lo primero que quiero mostrar es cuál es el nivel de participación en los distintos grupos de edad, desde 2 hasta 30 años y más, comparando a Chile con el promedio de los países ricos del mundo que se agrupan en la OCDE o en la OECD. Y como ustedes ven, las tasas de participación chilenas, que ahí están en la línea azul, son muy semejantes a esta altura a la línea de participación para el promedio de los países de la OECD. Hay una pequeña diferencia, particularmente al inicio, que dada la estructura del gráfico no queda clara ahí. Hay también una pequeña diferencia en el ciclo de la educación obligatoria, es decir, primaria y secundaria, pero Chile está ya muy cerca del tipo de participación que alcanzan los países desarrollados. Lo más interesante es que a la altura de los 20 a 29 años de edad, que es la época en que los jóvenes cursan educación superior, prácticamente tenemos la misma tasa de participación que en los países de la OECD, lo cual significa que nuestro sistema ha sido extraordinariamente exitoso en incluir a niños y jóvenes dentro del sistema educacional. Hoy día miramos esto como una conquista, como un hecho dado, pero en realidad la historia educacional de Chile a lo largo del siglo XIX y muy larga parte del siglo XX fue la historia de la exclusión. Es decir, la gran mayoría de los jóvenes y niños, hasta muy tarde en Chile, a diferencia de lo que ocurría con los países de la OECD, estaban excluidos del sistema. Hasta muy tarde, recién en el año 60 y tanto, se produce la incorporación de todos los jóvenes a la educación primaria y se universaliza. La educación secundaria recién se universaliza a fines del siglo XX, un siglo después, por ejemplo, que los países nórdicos o que lo que entonces era Prusia, más tarde Alemania. Y la educación superior
entra en fase de universalización, porque después del 50% se supone que está en fase de universalización, ahora recién en los últimos años. Entonces, gran participación, pero, por cierto, con diferencia en los logros de aprendizaje, o lo que solemos llamar calidad de la educación. Ustedes ven aquí ya el perfil difiere entre los países de la OECD, el promedio de los países de la OECD y Chile. La manera mejor y más sintética de decirlo, Chile tiene al 50% de sus estudiantes escolares a los 15 años alcanzando el mínimo de competencias en comprensión lectora o menos que el mínimo. Mientras que el promedio de los países de Europa tiene a la mitad o más de la mitad de sus alumnos alcanzando un buen desempeño y entre bueno y óptimo, excelente. Y eso es lo que marca todavía la diferencia que se ve en estos perfiles. Sin embargo, Chile está acortando la distancia con los países de la OECD, por lo menos en comprensión lectora. Fíjense ustedes que el año 2000 prácticamente había 100 puntos de diferencia, eso equivale a más de un año y medio de mayor escolarización, digamos, que se logra dentro del tiempo escolar, y eso se ha reducido en el año 2009 a la mitad, a 50 puntos. Y Chile, es bien sabido porque hay una serie de informes internacionales sobre esto, es el país que más mejoró en términos de comprensión lectora durante la década que va del 2000 al 2010. Todo esto es resultado de políticas muy activas que se desarrollaron a lo largo de los últimos 20 años, políticas que fueron acompañadas también de un incremento muy notable de los recursos destinados a educación, que en términos de moneda real aumentan en 6 veces entre 1990 y el año 2010. Es decir, parte de los mejoramientos de la enorme tasa de participación que se alcanza y de los mejoramientos que se logran en calidad, en desempeño del sistema, tienen que ver con que efectivamente la sociedad chilena invirtió de una manera significativa para mejorar el sistema. Sin embargo, si uno mira los perfiles de inversión en educación, otra vez, entre Chile, que está aquí, y los países desarrollados que están arriba, ve que aquí la brecha es enorme. Y la brecha es particularmente grande a nivel de la educación primaria, que es esta brecha que se muestra ahí, y todavía mayor a nivel de la educación secundaria que se muestra acá. Secundaria inferior, los primeros años de la secundaria, y secundaria superior. Es decir, donde nosotros gastamos menos en relación al promedio de los países de la OECD, es justamente allí donde más importa, en la educación básica, en la educación primaria y en la educación media. En cambio, como ustedes ven acá, en términos de estudiantes universitarios, el gasto por alumno, si bien es superior en los países desarrollados, el gasto en que incurre el Estado y la sociedad chilena se acerca bastante, es decir, o está en vías de acercarse. Esto es interesante para toda la discusión que tenemos hoy día, donde estamos concentrados en ver cómo se le podría dar gratuidad a un grupo de estudiantes chilenos, cuando en realidad deberíamos estar discutiendo cómo acortamos la brecha en el momento que más importa, que es cuando se pueden realmente compensar desigualdades de la cuna o del origen socioeconómico. Y la otra cosa que es interesante de comparar en estas barras de acá, en estas columnas, es cuánto del gasto en educación en los distintos niveles es público y privado. Y como ustedes ven en los países de la OECD, prima el color azul en todos los niveles, que es el gasto público, y hay un complemento pequeño, particularmente aquí en la educación terciaria, de aporte privado, que está medido como porcentaje del Producto Interno. Pero si ustedes miran el caso de Chile, en la educación superior, lo que ocurre es que el Estado aporta 0.5 del PIB y los privados aportan 1.7, es decir, 3 veces más. Es decir, hemos hecho un enorme avance con la educación en Chile, pero el propio crecimiento ha generado una serie de desequilibrios, de desbalance, que son los que hoy día constituyen los nuevos desafíos que tiene que enfrentar el sistema.
Y yo diría que a nivel escolar los principales desafíos tienen que ver con insuficiencia o desequilibrios de capacidades de todo tipo del sistema, capacidades humanas. Sabemos que tenemos enormes problemas en términos de la calidad y del desempeño de nuestros profesores. Es una responsabilidad central de las universidades. Hoy también tema que ha desaparecido por completo es, bueno, ¿qué están haciendo las universidades para mejorar el problema de formación de nuestros docentes? Tenemos problemas de creación de capacidades directivas y de liderazgo dentro del sistema escolar. Recién ahora empezamos a preocuparnos de una buena formación de los directivos. No tenemos mayormente preocupación y formación por los sostenedores, siendo que Chile es un sistema enormemente desde ese punto de vista descentralizado, donde hay miles de distintos sostenedores, tanto municipales como privados, y vamos a cambiar, como decía el ministro, el sistema de gestión de la educación pública, pero si no hacemos algo con la formación del sostenedor, el sostenedor que creemos el día de mañana va a ser exactamente igual de incapaz de manejar eficazmente su escuela a como ha sido hasta ahora. Necesitamos mejorar las capacidades institucionales o del contexto dentro del cual se desenvuelven los colegios y las escuelas. No tenemos, por ejemplo, buenas redes de apoyo, es decir, tenemos un sistema donde ponemos todo el peso dentro de las escuelas y sabemos bien que hoy día la sociedad y la familia, dada la crisis de las familias, etcétera, le piden cada vez más a las escuelas que se haga cargo no solamente de la formación cognitiva, sino que también de la formación emocional, de combatir el problema de las drogas, de darle integración social a los jóvenes que viven en comunidades fragmentadas. Y al colegio se le pide todo esto, pero no se le dan ni los recursos ni el apoyo necesario para que pueda cumplir con este tipo de tareas que le estamos pidiendo cumplan. Tenemos problemas con las capacidades de innovación dentro del sistema escolar, innovación en la gestión, innovación en la enseñanza y en el uso de nuevas tecnologías. En realidad, si nosotros queremos llegar a tener sistemas de la calidad semejante a lo que tienen hoy día el promedio de los países de la OECD, o acercarnos a eso, que es el desafío para los próximos 10 o 20 años, tenemos que innovar dentro de los colegios. Y eso supone tener profesores en capacidad de hacerlo, directivos que realmente puedan liderar la innovación y romper todas las inercias y las resistencias conservadoras del sistema. Y tenemos finalmente un problema de capacidades de inversión en el país. Efectivamente, si hay alguna parte donde se justifica en plenitud tener gratuidad de la educación, es en el ciclo obligatorio. Por algo esa educación es obligatoria, porque es mandato del Estado darle a todos los niños y jóvenes del país durante 12 años, y así lo dice la Constitución, una educación que además está inscrito en la Carta Universal de los Derechos Humanos, debiera ser obligatoria para todos, y en Chile no lo es. Y entre otras cosas no lo es porque tenemos un sistema que está tan mal financiado a través de una subvención que sabemos perfectamente que es insuficiente para lo que necesitamos hacer, que al final tenemos que recurrir también a aportes privados en la educación inicial y en la educación básica y secundaria, lo cual hace que toda la idea de que el sistema educacional va a compensar las desigualdades de la cuna termina siendo una ilusión. Y lo que hacemos es, a través del sistema escolar, reproducir las desigualdades de origen social, económico y cultural. Y finalmente tenemos también desafíos nuevos en el sistema de educación superior. Como se ha dicho varias veces, creamos un sistema cuyas regulaciones, cuyo financiamiento, cuyos mecanismos de orientación, etcétera, estaban pensados para una educación superior con 250.000 alumnos, que era lo que teníamos en el año 1990, o todavía para 400 o 500.000 alumnos, que es lo que teníamos hace 7 años. Pero hoy día tenemos 1.100.000 alumnos y por lo tanto todos los mecanismos con que cuenta el sistema han quedado en el fondo desbordados. No tenemos capacidades de conducción del sistema. Piensen ustedes que pretendemos manejar este complejísimo sistema de educación superior, ciencia y tecnología, que gasta más de algo así como 3 puntos del producto, tomando ciencia y educación superior,
a través de una división de educación superior que tiene un director y 3, tal vez 4 profesionales. Eso es todo lo que tiene como capacidad propia el aparato del Estado para conducir uno de los sistemas más complejos que tiene hoy día la sociedad chilena. Y efectivamente no lo puede hacer y no lo está haciendo. Tenemos problemas de información, ya lo decía recién Juan Antonio, problemas de información para los alumnos, para los empleadores, para el gobierno, para los usuarios, para las propias instituciones. Este es un mercado lleno de asimetría. Ya John Stuart Mill hace decenas de años decía, no hay un mercado que se preste más a la estafa que los mercados educacionales. ¿Por qué? Porque la asimetría de información es completa. O sea, esto lo dicen y lo saben los liberales desde hace más de 150 años. Y sin embargo, no hemos creado todos los mecanismos necesarios para poder hacer un mercado más transparente y efectivamente permitir que la sociedad pueda controlar el sistema a través de mejores mecanismos de información. Lo mismo, no hay buenas regulaciones, las regulaciones han quedado completamente superadas y ahora estamos a la rápida tratando de rediseñar todo el sistema de regulación, lo cual tiene también sus riesgos. Finalmente, los sistemas mejores de universidades funcionan porque en una medida importante se autorregulan y tal vez uno de los daños más grandes que se ha hecho al sistema de educación superior durante estos últimos meses es restarle confianza a la sociedad en su sistema de educación superior. Es decir, crecientemente tenemos la idea que todo lo que se hace en la educación superior es una estafa, que las certificaciones que entregan las universidades son absolutamente ridículas y no valen nada, que la mayor parte de los estudiantes van a terminar en la calle y que todo esto es por lo tanto un gran engaño. Y hemos todos contribuido felizmente a ir creando esa imagen atroz, pero completamente irreal a mi juicio, con lo cual quitamos credibilidad al sistema y cada día pensamos más en cómo regular hasta el detalle cuando toda la experiencia histórica larga que tienen las universidades desde el siglo II en adelante muestran que todo control excesivo sobre las universidades termina matando lo que finalmente le da su capacidad de creación, que son las libertades creativas de la enseñanza, de la investigación y del aprendizaje. Y finalmente, ni siquiera estamos en este momento conversando de los temas centrales de organización curricular, del tipo de formación que queremos dar, de la duración de las carreras, de cómo hacemos más pertinente la formación que entregamos en la educación superior para las necesidades reales de la sociedad, etc. Es decir, concluyo con esto, tenemos enormes desafíos por delante en el sistema. Esos desafíos son producto propiamente del dinamismo y del crecimiento que ha tenido la educación chilena a lo largo de los últimos 20 años. Y creo que cometeríamos el peor de los errores si imagináramos que todo lo que estamos viviendo en esta semana es producto nada más que de la agitación de anarquistas, comunistas, jóvenes, digamos, descarriados, de la música rock pesada. Es decir, nos lleva completamente fuera de la realidad, nos vuelve ciego a los problemas reales, nos hace perder el norte y la orientación el poner la discusión en ese terreno. Yo creo que tenemos desafíos enormes que tenemos que enfrentar con seriedad, con tranquilidad, en continuidad con lo que se ha venido haciendo durante este tiempo que ha dado grandes resultados y que enfrentemos ahora los problemas de la educación superior y de la educación escolar en su conjunto, porque de lo contrario terminaremos metiendo una gran cantidad de dinero sin mayor destino a la educación superior y lesionaremos aún más gravemente los desbalances que tenemos en la educación escolar. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos expositores. Tenemos poco tiempo, me informan, y yo había pensado partir por una opinión de ustedes sobre cuánto de fracaso, cuánto de éxito, cuánto de desafío hay en el sistema de educación chileno, pero creo que las exposiciones de ambos ya nos respondieron a esa pregunta.
como este es el panel general, me gustaría que fuéramos a lo más general y a lo más básico. ¿Educar para qué? Educar para ser persona, educar para que pensemos por nosotros mismos, educar para que nos incorporemos bien al mundo del trabajo. Me gustaría escuchar reflexiones sobre ese particular de ustedes dos. Bueno, yo creo que es todo lo anterior, como dicen las preguntas de la encuesta. Es educar fundamentalmente para ser personas que a través del aprendizaje que han logrado en la educación formal e informal durante los primeros años tengan la capacidad de seguir aprendiendo y por lo tanto tengan la capacidad de adaptarse continuamente a una sociedad que vive en medio de la turbulencia, y así va a seguir siendo durante los próximos años, una sociedad llena de riesgos, de incertidumbres que son creados por la propia civilización capitalista, democrático, liberal, que hoy día predomina en el mundo. Ese mundo globalizado es un mundo de enormes riesgos e incertidumbres, con mercados del trabajo muy cambiantes, con plataformas de conocimiento que se duplican cada 5 años en promedio, el conocimiento técnico se duplica cada 2 años, es decir, vivimos en un mundo donde hay largas expectativas de vida, donde hay enormes desafíos individuales y sociales, y la educación lo que tiene que hacer es prepararnos ricamente para vivir en este mundo, ¿no? Y diré una segunda cosa, para vivir en ese mundo y a la vez para compensar, en el caso de la sociedad chilena esto no lo podemos olvidar porque es efectivamente nuestro problema central, para compensar las desigualdades. Es decir, si la educación no es un mecanismo que logre, no digo superar, porque nunca lo va a hacer, pero compensar por lo menos las desigualdades, en eso consiste la eficacia, la calidad de la educación en Chile, en que logre compensar desigualdades. Y sabemos que eso no lo está haciendo hoy día. Entonces, tiene que tener este contenido social muy importante y este contenido individual de volvernos en seres capaces de vivir creativamente en un mundo que cambia tan rápido. ¿Tu percepción, Juan Antonio? Yo coincido con lo que dice ¿No crees que José Joaquín, pero yo le agregaría para el adecuado uso de las libertades. Libertades para poder vivir en comunidad y en una sociedad, y recalco lo que decía yo del comportamiento. O sea, ¿no crees que a veces tenemos, cuando hablamos de educación, sesgos muy profesionalizantes? aquí hay tanta gente de educación que no me atrevo a ser irreverente, pero voy a hacerlo. Sí, yo creo que a veces somos medios lateros, ¿no? O sea, como que nos falta más, a veces más formación general. y nos falta más hablar, o sea, hablar menos para nosotros mismos y tratar de entender más a los que son más y que están fuera del sistema. Yo creo que esto como decía alguien, la política es demasiado seria para dejársela a los políticos. Yo creo que se puede aplicar en la educación también, ¿no? Es un problema de todo. Chile históricamente ha tenido un sistema de educación mixto. ¿Tú crees que en ese esquema nos vamos a seguir desenvolviendo, no? Yo creo que es muy difícil que eso vaya a cambiar. Digamos, lo que tenemos que más bien acá preocuparnos es de que las políticas empiecen a responder al hecho de que el sistema es mixto. En Chile es increíblemente distorsionada toda nuestra discusión porque parte del supuesto de que en realidad no tenemos un sistema mixto. Sabemos que la mayoría de los estudiantes en el sistema de educación superior, el 75% está en instituciones privadas, y en el sistema escolar hoy día un poco más del 50%, y sin embargo toda la discusión es como si en realidad existiera un estado docente tipo Finlandia, o tipo Corea del Sur, o tipo Japón, cuando en realidad Chile a lo largo de su historia republicana ha tenido siempre un sistema mixto, y ese sistema mixto ha llegado hoy día a ser predominante. Y las políticas, si quieren ser realistas, debieran partir de ese hecho y por lo tanto discutir cómo frente a ese sistema así constituido podemos lograr objetivos de equidad, de calidad, etcétera, que no es lo que estamos justamente haciendo en estos días. Juan Antonio, ¿qué percepción tienes tú de lo que la gente entiende por lucro? Lo pregunto porque las encuestas muy mayoritariamente consignan un rechazo al lucro. Pero lucro puede ser educación gratuita, lucro puede ser rechazo a la utilidad del inversionista, lucro puede ser educación más barata también. Yo diría que la percepción así
común es que el lucro es la ganancia ilegítima a costa de los demás, que en general son los con menos, los más débiles, digamos. Ese es como con el concepto de lucro, y no hay el concepto de ganancia legítima. Yo creo que ese es un problema, y yo no sé, pues José Joaquín, que es sociólogo, sabe más, pero yo creo que de alguna manera, y en eso creo que ha habido poca participación de quienes están al otro lado del sistema mixto. O sea, aquí hemos oído, y los medios de comunicación le han dado tribuna y han aparecido también, así nos echemos solo la culpa a los medios, quienes están mirando el vaso desde ese punto de vista, la cara de la moneda, te fijas tú, de esta ganancia ilegítima a costa de los demás. Pero no se está viendo la otra cara de la moneda, te fijas que hay una contribución, que hay una entrega de un servicio de calidad en muchos casos, y en otros no. Y el hecho de decir, mire, no regulemos eso, el laissez-faire quedó hace ya 2 siglos atrás. Entonces, yo creo que ahí ha faltado, de parte nuestra, y hemos faltado, ¿no es cierto?, a salir a la palestra de la discusión pública, a hacer una defensa de lo que es lo legítimo, porque aquí lucran mucho. Oye, de nuevo cito al padre Fernando Monte. Hablemos de transparencia para seguir con algo que también ha estado... ¿Qué más poco transparente que el rector de la Universidad de Chile, creo que lleva 3 años en un juicio y no quiere contar cuánto gana? Po? Sí, ahora, esa es la verdad. Entonces, las cosas hay que decirlas por su nombre. Hay un juicio en que el tipo se defiende para no contar cuáles son los sueldos. A mí me parece una vergüenza. Yo quisiera agregar lo siguiente respecto del lucro. Yo creo que se debe en parte a lo que yo decía antes, esta idea de que todo tiende a mercantilizarse y monetarizarse. Tiene que ver con que Chile tiene una situación absolutamente anormal en el mundo entero. No hay un solo país donde los privados, que son los padres de familia, más los propios estudiantes, financien 2/3 partes de la educación superior y el Estado financie 1/3. En todos los países de la OECD, de lo que se trata es de que el Estado financie centralmente la educación superior, particularmente en todos sus aspectos de bien público, y que los privados lo complementen. Y eso lo han logrado la mayor parte de los países ricos del mundo. En Chile, sin embargo, a pesar del bajo nivel de ingreso promedio de la sociedad, los estudiantes y su familia están pagando caramente la educación en una desproporción completa. Y de ahí viene esta idea, de, por lo menos en la educación superior, de que todo finalmente tiene que ver con ganancias ilegítimas, ¿no? Y la otra cosa que hay que decir acá, la fuerza de la consigna en contra del lucro no es algo de la izquierda. Esta es una reivindicación católica de los más antiguos concilios. Quien declaró gratuita la educación fue el concilio de Letrán y dijo, en realidad el conocimiento es un don de Dios, y porque es un don de Dios no se puede transar monetariamente con el conocimiento. Y esa idea profunda sigue presente en la cultura occidental, de que finalmente el conocimiento y la educación son algo que tiene que ver con los valores del espíritu, con algo en el fondo que tiene el aura de lo sagrado y no, digamos, con las transacciones del mercado. Bueno, Patricio Meller hablará después sobre este tipo de cosas, pero creo que si queremos ser realistas, tenemos que ver que en realidad la posición de izquierda socialdemocrática, o como se le quiera llamar, viene de los últimos siglo y medio, pero metida en la cultura está desde las más viejas tesis de la Iglesia Católica y también, por cierto, de la Iglesia Protestante y de los calvinistas, en contra de la usura, en contra del lucro y en general en contra del dinero como un medio que lo va carcomiendo y corroyendo todo. Y eso es una cosa muy católica. Y tenemos que hacernos cargo de nuestras propias tradiciones culturales y no achacarle todo esto al marxismo y a la izquierda. 2 apostillas, si tú me permites, para mantener un poco el ambiente un poco más distendido, digamos. El que sea de izquierda y católico no es necesariamente contrario. No. No. Y lo hace más fuerte, te decir. Y lo hace más fuerte. Y lo segundo, ¿no es cierto?, es que dicho lo anterior, hay que recordar que las universidades católicas y los colegios católicos cobran. Así es. Oye, probablemente en educación hemos hecho muchas cosas mal, y entre las cosas que hemos hecho mal
está seguramente el no haber puesto el énfasis que debía ponerse en la educación preescolar, que ha sido definida aquí como la gran arma para romper la desigualdad. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Yo creo que sí, pero con bemoles. O sea, un poco yo suscribo, aunque a lo mejor no le gusta a José Joaquín lo que él dice, digamos, en el sentido de que yo creo que hay que complementarlo. La educación es una herramienta tremendamente importante, pero si está desvinculada del problema social que hoy día existe en la gente de menores recursos, las familias, ¿no es cierto?, de un padre monoparentales, hay una realidad más compleja que simplemente la educación, y por eso creo yo que la subvención especial, y más bien que la subvención especial, diría yo, el apoyo y la ayuda como sociedad a esos sectores para que de verdad exista igualdad de oportunidades. A ver, seamos francos, uno dice, mire, yo le voy a dar beca gratuita a todos los estudiantes de los sectores, no digamos de los 2 primeros quintiles, de los 3 primeros quintiles, que tengan sobre 700 puntos en la prueba de aptitud o en la PSU. Es muy poco. O sea, no llegan a eso, ¿te fijas? En tu experiencia, José Joaquín, ¿cuánto puede reparar, cuánto puede compensar la educación, la falta de capital social de los jóvenes, de los estudiantes de sectores más vulnerables? Yo creo que puede compensar, puede mitigar, pero no puede derrotar lo que la sociedad con sus desigualdades crea desde la cuna. Y por eso que es tan importante la formación inicial, y a mí lo que más me sorprende es que esto lo dijeron nuestras parvularias y los profesores de educación primaria chilena, modestos como han sido y son, desde hace 50 o 70 años, pero tuvo que venir la neurobiología contemporánea y el premio Nobel Heckman a decirnos de que en realidad no había momento más importante para la igualdad en las sociedades que dar una muy buena formación inicial, porque estoy de acuerdo, no es llegar y dar formación inicial, tiene que ser de alta calidad. Pero eso en realidad, si nosotros escucháramos, porque ahí también tenemos este tipo de problemas que tú mencionabas antes, de un excesivo profesionalismo y especialización que nos lleva a despreciar a veces el conocimiento del sentido común que aportan otros sectores en la sociedad. ¿Y por qué nunca escuchamos a nuestras parvularias y tuvo que venir, digamos, Heckman a hacer un par de conferencias en Chile para que, entre otros, los empresarios, los gerentes de empresas y algunos políticos se convencieran de que en realidad no había nada más importante que hacer educación temprana? Estoy diciendo desde los 3 a los 5 años, no el pre-kinder y el kinder, sino que desde los 3 años. Y eso es, creo yo, muy fundamental, y entre otras cosas hemos estado invirtiendo, pero no hemos evaluado todavía, por ejemplo, cuánto es lo que estamos avanzando con el programa que se inauguró durante el gobierno pasado. Debiéramos hacer una buena evaluación, muy seria, muy rigurosa, y luego ver dónde y cómo podemos seguir aumentando la cobertura y la calidad de esa educación inicial. Ha sido un privilegio para nosotros escuchar las intervenciones de ustedes. Muchísimas gracias a José Joaquín Brunner, a Juan Antonio Guzmán. Muchas gracias.